hasta que el resto se conecte. Ya, bienvenidos todos a la clase de hoy, ¿no? Del 23 de septiembre. Vamos a iniciar con un repaso y esperaremos a que otras personas más se conecten para la clase nueva. Entonces, en la clase anterior habíamos visto los óxidos salinos. Esto habíamos visto en la clase anterior. Entonces, ¿cómo se forman los óxidos salinos? Los óxidos salinos se forman de la unión de los dos óxidos, por supuesto con las dos valencias del mismo metal. Entonces, por ejemplo, estos óxidos trabajan con valencias 2, 3 y 2, 4. Trabajan con metal de valencia 2, 3 y 2, 4. Es decir, con las terminaciones oso e ico. Entonces, por ejemplo, el 2, 3 le corresponde a hierro, a níquel, a manganeso, a cobalto y cromo. Y el 2, 4 le corresponde a plomo y estaño. Entonces, por ejemplo, nosotros, esto lo había enviado de tarea, no quiero yo entrar a resolver más por cuánto ustedes deben de trabajar en este punto. Entonces, óxido salino de níquel, por ejemplo. Ese es un caso, óxido salino de níquel. Entonces, el níquel trabaja con valencia 2, 3. Por lo tanto, hago el óxido. Níquel 2 más O2. Níquel 3 más O2. Entonces, la flecha de la reacción, intercambio valencia, Ni2O2. Ni2O3. Entonces, por ejemplo, hasta aquí puedo yo simplificar. Y yo saco la mitad y entonces hace 1. Luego, finalmente, lo que se hace es sumar. 2 níquel más 1, 3 níquel. Y el oxígeno, 3 oxígenos más 1, 4. Este es el óxido salino de níquel, o también conocido como óxido niqueloso raya niquélico. De cualquier forma puede ser esto nombrado. Puedo yo llamarlo óxido salino de níquel o puedo yo llamarlo óxido niqueloso raya óxido niquélico. Con respecto a la nomenclatura de esto, lo que hay que hacer es al nombre como tal, óxido salino de níquel, ponerle aquí al lado con números romanos. 2, 3. ¿Por qué? Porque en este caso está trabajando con la valencia de 2 y con la valencia de 3. Este es el nombre o la nomenclatura de stock. Y con respecto a la fórmula desarrollada, que es lo que les he pedido, ya es la gráfica como tal, ¿no? Si yo tengo 3 níquel y 4 oxígenos, pues dibujo, ¿no? 3 níquel, 1,
1, 2, 3 y 4. Sabemos que el oxígeno tiene dos enlaces, por lo tanto, este oxígeno va a ir con doble enlace. El siguiente oxígeno tendrá compartido su enlace. El siguiente oxígeno también tendrá compartido. Y este último finalmente cierra con doble enlace. Esa es la fórmula desarrollada. Pregunta, señor Torres. No, sí está más o menos entendido. Claro que tendré que ver el video de nuevo para entenderlo mejor. Bueno, eso explicamos la clase anterior. ¿Qué más explicamos la clase anterior? Los hidruros. Los hidruros metálicos, por cierto. Sí, vimos los hidruros metálicos. ¿Alguna pregunta con el resto de las personas de la clase? Ya se han incorporado 6 personas. Está Nicole, Lisset Mariscal, Gabriela Monserrat, Juanita Pauta, Rosa Quiroz y Ángel Torres. ¿Alguna pregunta? No, máster. Ya, muchas gracias. Entonces ya, vamos rápidamente a los hidruros y ahora sí empezaremos con la clase nueva, ¿no? Porque igual la clase de historicidad no tiene más allá de 10 personas. De ahí se incorporó el señor Villamar. Bien, entonces, el hidruro, en cambio, estamos haciendo, señor Villamar, un repaso. Eso es básicamente lo que estamos haciendo y de ahí, como ya está toda la clase completa, vamos a hacer la nueva clase. Buenas tardes, máster y compañeros. Gracias, buenas tardes. Entonces, el hidruro metálico, eso lo vimos en la clase anterior. Los hidruros metálicos, tal como dice su palabra, están formados por un metal más un hidrógeno. Entonces, habíamos visto hidruro de aluminio. Por ejemplo, hidruro de aluminio. La nomenclatura es AL. AL. ¿Con qué valencia trabaja el aluminio? A ver, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, Nicole Cortés? ¿Con qué? Valencia de 3, Miss. Valencia de 3. Ya, entonces esa valencia la colocamos aquí y le sumamos un hidrógeno. La flecha de la reacción intercambia aluminio y H3. Ese es el hidruro de aluminio. Si nosotros queremos o nos preguntan la nomenclatura de Stock, lo único que hago es decir que es un hidruro de aluminio tres. 1, 2, 3, en números romanos. Esa es la nomenclatura de Stock. Esta es la nomenclatura de Stock. Y con respecto a la fórmula desarrollada, como tengo un aluminio, 1, 2, 3 hidrógenos. El hidrógeno tiene solo un enlace.
Entonces, 1, 2, 3. Esa es mi fórmula desarrollada. Hasta ahí nos quedamos la clase anterior. Y yo creo que no hubo mayor problema. Por favor, resuelvan las tareas. Resuelvan sus tareas y súbanlas a tiempo. Evítese el problema. Yo no voy a reaperturar plataforma alguna, porque las tareas tienen más de 7 días. Tienen 12, tienen 15 días, tiempo suficiente para arreglar todos los inconvenientes de conexiones, de achicar o hacer más pequeño el PDF, comprimirlo, todo eso lo pueden hacer en tiempo suficiente. Bien, hoy vamos a ver los hidruros no metálicos. Ya eso es clase nueva. Tal como dice la palabra, ahora voy a trabajar con los no metales. Y estos hidruros no metálicos tienen un nombre de ácidos hidrácidos. Ácidos hidrácidos. Entonces ellos se forman con los elementos de la primera y de la segunda familia de los no metales. La primera y la segunda familia de no metales. Entonces, ¿cuáles son los de la primera y la segunda familia? A ver, ayúdenos, Dayana Suárez, ¿cuáles son los de la primera familia de no metales? Halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Astato es el último. Ya, esa es la primera. ¿Y la segunda familia? Ayúdenos. Ya, está bien. Usted mismo. Ok, azufre, selenio, teluro. Ya, entonces, por ejemplo, aquí les van a pedir que desarrolle el ácido clorhídrico. Por ejemplo. ¿Cómo los van a reconocer? Los van a reconocer por el grupo familiar al que pertenece, al cloro. El primer grupo está constituido por flor, cloro, bromo, yodo, astato. Entonces, el cloro con 1 y trabaja con 1 más el hidrógeno. Ese es mi ácido clorhídrico. ¿Cuál es la nomenclatura tradicional? Es ácido clorhídrico. Ya esto no tiene nomenclatura de stock, por si acaso. Ya ellos no tienen nomenclatura de stock. ¿Y fórmula desarrollada? Sí. ¿Cuál es mi fórmula desarrollada? Tengo un cloro, tengo un hidrógeno, simplemente hago esto. Y terminó el asunto. Otro ejemplo, de la segunda familia, el azufre, ácido sulfídrico.
ácido sulfídrico. Entonces el ácido sulfídrico, el azufre pertenece a la segunda familia. De manera que a él le asignamos la valencia de 2. Más un hidrógeno, entonces es azufre H2. No hay fórmula de Stokes. Y en la desarrollada, lo único que hacemos es 2 hidrógenos y un azufre. Eso es todo. Con respecto a los ácidos hidrácidos. Hay también hidruros del grupo 3, 4 y 5. Esos se les denomina compuestos especiales. Estamos hablando de la tercera y de la cuarta familia de los no metales. Porque acuérdense que los no metales tenían 4 familias. Los de la primera y la segunda les llamamos ácidos hidrácidos. Y los de la tercera y de la cuarta familia son los compuestos especiales. Por ejemplo, la arsina, ese es del arsénico. Y el arsénico es de la tercera familia. O el metano, que es de la cuarta familia. Estos son los compuestos especiales. Vamos a hacer, por ejemplo, la arsina. Compuestos especiales. Por ejemplo, la arsina. La arsina viene del arsénico y es de la tercera familia. Más un hidrógeno, entonces AsH3. A ellos no se les llama ácidos hidrácidos. A ellos no se les puede tampoco llamar o no tienen la nomenclatura de Stokes. Y su nombre tradicional es arsina simplemente. Entonces, 3 hidrógenos, 1, 2, 3 y un arsénico. Esa es la fórmula desarrollada. El metano es con el carbón, con el carbono. El carbono es de la cuarta familia. Entonces, C4 más hidrógeno, metano.
carbono, cuarta familia, más hidrógeno. CH4. ¿Cómo es su fórmula desarrollada? Un carbono y 4 hidrógenos. Preguntas, por favor. Preguntas. Un compuesto especial que, por ejemplo, les voy a pedir en la tarea, el germano, el silano, el amoníaco, la estibamina. Vámonos a los hidróxidos. Los hidróxidos son llamados bases. Los hidróxidos. Entonces los hidróxidos son formados a partir de un metal más el oxígeno y el hidrógeno. Esto es un metal más un oxígeno y hidrógeno. Colóquenlo siempre entre paréntesis para que no se confundan cuando tengan que intercambiar valencia o cuando luego tengan que unificar o contabilizar ya en los problemas de estequiometría cuántas moléculas mismo tiene cada elemento. Entonces, por ejemplo, un metal es el calcio y puedo desarrollar un hidróxido de calcio. ¿Qué valencia tiene el calcio, señor Villamar? Señor. Más 2. ¿Cuánto? 2. Oh. Son divalentes. Entonces coloco la valencia del calcio más OH entre paréntesis. Y cuando yo tengo que intercambiar, intercambio todo el grupo, CaOH. Y esta valencia 2 va a pasar acá a intercambiar. Este es mi hidróxido de calcio. Ellos sí tienen nomenclatura de Stokes. ¿Cuál es la nomenclatura de Stokes? Hidróxido de calcio 2. Esa es mi nomenclatura de Stokes. ¿Y cómo desarrollo esto? ¿O cómo hago la fórmula desarrollada? Hay dos maneras que son aceptables. La primera, tengo un calcio al final. Y tengo dos OH, dos estructuras OH, oxígeno e hidrógeno. Entonces puedo la estructura dejarla tal y como está. Puedo hacerlo de esta manera. Como puedo yo esta estructura separarla con un enlace.
y todo unirlo. Esto tiene mucho sentido por cuanto el hidrógeno tiene un enlace y los oxígenos tienen que compartir su enlace. Preguntas, por favor, de los hidróxidos. Verán que es un metal más... Master, Le escucho, Lisette. los hidróxidos están formados a partir de un metal más un oxígeno del hidrógeno. Así es el concepto. No, son compuestos ternarios, oxigenados e hidrogenados. Esos son exactamente. Son compuestos ternarios. ¿Por qué son ternarios? Porque tienen 1, 2, 3 elementos. Son compuestos ternarios, oxigenados e hidrogenados. A ver, háganse ustedes uno. Háganse el hidróxido áurico. Hagan el hidróxido áurico. Hagan por favor hidróxido áurico. A ver, enséñenme cómo quedó ese hidróxido áurico. Enséñenme, Gabriela Montserrat, por favor, enséñenme cómo quedó el hidróxido áurico. ¿Logra ver ahí, Miss? Sí, pero queremos que participe Gabriela Montserrat. Soy yo, Gabriela Montserrat. Ya, a ver, Gabriela. Eso, ya. Entonces, señorita Gabriela, ¿el oro con qué valencia trabaja ahí, el áurico? Señorita Gabriela, ¿con qué valencia trabaja el oro áurico? Le escucho. Trabaja con Valencia 1 y 3, oso Ico. Ya, oso y... El Valencia 3. Ya, correcto. Entonces, hidróxido áurico. Vamos a desarrollar una pizarra. Aunque lo que nos mostró la señorita Gabriela estaba correcto. AU3 más OH. Entonces, AU3, ¿verdad? Entonces, el nombre de esto es hidróxido de oro,
Pero como trabaja con la valencia 3, le colocamos acá el número romano. 1, 2, 3. Esa es la nomenclatura de stock. Y la fórmula desarrollada, un oro y 1, 2, 3. Ahí está la fórmula desarrollada. O podía yo optar por abrir la estructura y dejarle OH, OH, OH. Yo creo que no hay mayor problema ahí con esto, ¿no? Con unos hidróxidos. Sigamos. Ya ahora vamos a entrar un poquito a cierta complejidad. ¿Cuál es la complejidad? Que vamos a ver los ácidos o gácidos. Entonces, la definición ácidos o gásidos. Entonces, también son compuestos ternarios. También son compuestos ternarios. Y son compuestos ternarios oxigenados e hidrogenados. Pero primero hay que formar al anhidrido. Primero hay que formar al anhidrido. Entonces, estos compuestos van a trabajar con un no metal y ese no metal me va a formar un anhidrido y luego tengo que yo añadirle agua. Entonces, por ejemplo, el ácido, a ellos se les llama los ácidos, ácido perclórico. Vamos aquí a poner un metal que se hace un anhidrido. Y luego le añado agua, H2O. Esa es la estructura, pero parte de un metal. Entonces, ácido perclórico. Ahí tenemos una estructura en la cual está la terminación perico. Perico. Entonces, el ácido perclórico, ¿con qué, ese cloro con qué valencia trabaja? A ver, Con ayúdame. valencia 7. Gracias, Lice. Entonces, el cloro más O2. Esto es igual a Cl2O7. Ahí está la primera parte, que es el anhidrido del cual yo les hablaba. Pero a este anhidrido le voy a añadir agua para hacerlo ácido. Entonces, Cl2O7 más agua. Más agua. Entonces, al momento en que le añado el agua, lo que hago es la reacción, vamos a sumarlo. Ya no hay acá un intercambio como el que nosotros hacíamos, que decíamos, ya la valencia del 2 del oxígeno va al cloro y la del cloro, que es 7, va
al del oxígeno. Ya acá no. En esta segunda parte de la reacción, lo que hago es sumar. Entonces, ¿cuántos cloros hay en total aquí? 2. Hay 2 cloros. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. Perdón, 7 y 1, 8. ¿Y cuántos hidrógenos hay? 2. Ahora, aquí veo si es posible o no simplificar. Entonces, 2, 8 y 2 son números pares. Por lo tanto, sí puedo simplificar. Entonces, la mitad es 1, la mitad es 4 y la mitad es 1. Finalmente, ¿cómo ordeno este ácido? Al hidrógeno lo pongo primero, al cloro, que es el no metal, lo pongo segundo, y el oxígeno va al final, que es 4. Esa es mi respuesta final para este ácido perclórico. ¿Pero de dónde hemos partido? Hemos partido de un no metal. De un no metal. Que lo hemos hecho anhidrido. Y luego le hemos sumado agua, una molécula de agua. ¿Cuál es la fórmula desarrollada? Bueno, vamos a partir de lo más básico. Tengo un hidrógeno, un oxígeno, que requiero unirlo, y el cloro. La estructura base. Pero tengo 3 oxígenos en realidad. Son 3 más. Con este 4. Entonces, 1, 2 y 3 oxígenos. Y a todos ellos les colocamos su doble enlace. Pero siempre partimos de lo base. ¿Cuál es lo base? El hidrógeno con un oxígeno y con el cloro. Esta es la estructura base. El resto de oxígeno lo vamos a distribuir según como nos quede la fórmula. Ya acá no hay fórmula, bueno, sí hay una nomenclatura de Stokes. En este caso se llama hectaoxoclorato. Nomenclatura de Stokes. Hecta oxoclorato. Y va el número romano, que es la valencia con la cual trabajó. Hectaoxoclorato. 7. A ver, háganse ustedes el ácido selénico. El ácido selénico. Y solo avancen hasta la fórmula desarrollada, nada más.
Ácido selénico dijimos, ¿no? Tienen 4 minutos para desarrollarlo. Ácido selénico. ¿Ya tiene el ácido selénico? Sí, máster. Ya, pero no Lisette, quiero escuchar a otra persona. Por ejemplo, Juanita Pauta. Sí, máster, ya lo tengo. Y Rosa Quiroz. ¿Se lo enseño por cámara o se lo dicto, máster? No, ya mismo, ya mismo. Rosa Quiroz, ¿tiene ya el ácido selénico? No, licenciada, no. A ver, esperamos su resolución. Ácido selénico. Adriana Cortés, ¿tiene el ácido selénico? Ya casi termino, Miss. Ya, gracias, un ratito. Dayana Suárez, ¿tiene el ácido selénico? Sí, Miss, ya lo tengo. Ya, solo nos queda Rosa Quiroz. Ay, y el señor Villamar, ¿tiene ya el ácido selénico? Sí, máster. Ya. A ver, doña Rosita Quiroz nos va a mostrar la fórmula desarrollada. Nada más. Ahí está el ácido selénico, ¿no? Entonces, Rosa Quiroz, ¿con qué valencia trabaja? Rosa Quiroz, Con por favor. 4. ¿Ah? Con 4. ¿Con qué valencia trabaja el selénico? Con 4. Con 4. ¿Está de acuerdo Nicole Cortés? No, Miss, es 6. ¿A qué familia pertenece el selenio, Nicole? A los divalentes. Ya, ¿y con qué valencias trabaja? Con valencia de... O sea, usted dijo selénico, entonces vendría a ser valencia de 6. Ah, pero, correcto, pero ¿con qué valencias trabaja? Para que... Con valencia de 2. 2, 4 y 6. Sí. Con esas trabaja el selenio. Entonces, como trabaja con 2, 4, 6, Rosa Quiroz, por favor, atienda. El 2 es para el oso. Perdón, el hipo oso, oso e hipo. El 2 es para el hipo oso. Para el oso y para el hipo. Entonces, este selenio trabaja con 6. Más O2. Esto significa que intercambia valencia y queda Se2O6. Puedo simplificar. 1, 3. Selenio O3. Más H2O.
sumo con todo. Un selenio, 3 oxígenos, más 1, se hacen 4, y el hidrógeno 2. Entonces, este es el ácido selénico. ¿Qué más sucede ahí? Que yo debo desarrollar la fórmula. Entonces, tengo dos. ¿Cómo podemos hacer? El selenio va aquí, Miss, no se simplifica. pero ya nosotros simplificamos acá en el primero. Y ahí no se puede simplificar el 4 y el 2. No, porque ya el selenio, ¿cuánto nos quedó? Con 1. La simplificación es para todos. Ay, ya. No se puede simplificar parcialmente. Solo para unos y para otros no. Entonces, como tenemos aquí 4 oxígenos y 2 hidrógenos, podemos ubicar ahí tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Entonces, a ellos los podemos unir ahí. Y nos faltarían 2 oxígenos más, ¿verdad? Y a ellos los ponemos con doble enlace. Esa es la fórmula desarrollada. Nuevamente, podemos aquí ponerlos así. ¿Cómo trabajamos esto? Cuando encontremos una reacción en la cual ya no podemos acá simplificar, hay que buscar cómo reacomodar la fórmula desarrollada. Entonces, el selenio, que solamente tiene una valencia, un 1, a él lo coloco primero. Y alrededor de él voy acomodando las demás estructuras. Entonces, lo primero es los OH, juntarlos. Tengo 2 hidrógenos. Por lo tanto, los coloco con un enlace unido al selenio. Y de los oxígenos tengo 4. Entonces, 2 de ellos van acompañando a los hidrógenos y los otros 2 quedan con su doble enlace. Alguien va a decir, oiga, pero ¿cómo podemos esto de una mejor manera asimilarlo? Pues recuerde que nosotros partimos de la estructura final de la reacción con el agua. Entonces, por lo tanto, estos OH son importantísimos ubicarlos para que quede al menos una cadena de ellos. Y el resto de elementos los vamos distribuyendo, ¿no? Esa es la mejor manera de poder ubicar Máster. la fórmula desarrollada. Máster, una pregunta. Y ahí no se ordena, o sea, primero va el hidrógeno, segundo va el no metal y tercero va el oxígeno, ¿no se le ordena? ¿O queda solamente SE o 4H2? Ahí queda, ahí murió todo. No, gracias, muchas gracias, Lice. Si estuviésemos en la parte presencial, de eso hubiese sido un voto. Hay que reordenarlo, correcto. H2, SO4, correcto.
Sí, es correcto. Y esta es mi fórmula desarrollada. Bien, preguntas, señores, por favor. Preguntas. A ver, háganse ustedes un... Ay, no me mostraron. Quisiera ver cómo quedó la fórmula desarrollada. Ahora sí va uno abriendo su cámara para ver cómo quedó la fórmula desarrollada. No importa si lo hicieron mal, solo quiero saber cómo les quedó. Por ejemplo, Adriana Cortés, ¿cómo hizo la fórmula desarrollada? Muéstrenos, por favor, Adriana. Hable algo y ahí se proyecta la pantalla. O sea, había que corregir. Ah, no, los dejó unidos, no los OH, ¿no? Los dejó unidos, está bien. Ya, Dayana Suárez. Dayana Suárez. Yo no hice la fórmula desarrollada porque no sabía cómo hacerla. Y ahorita la hice como usted la hizo. Ya, Gabriela Monserrat. Muéstrenos la fórmula desarrollada, por favor. Gabriela Monserrat. Sí, Miss. Ya, pues muéstrenos en pantalla. Espérese un rato. A ver, Gabriela. ¿Sí ve? Ah, ya listo. Ya, muchas gracias, Gabriela, ya. Ya, Rosita, quiero ver qué hizo finalmente. Ha tenido algo de problemas con armar, correcto, ya, gracias, con armar el anhidrido, ¿no? Por la equivocación de la valencia, ya. Y don Isaac Villamare. Ya, muchas gracias, muy amable. Ya, entonces hagamos, ya hoy hemos avanzado los ácidos, los hidróxidos también hemos visto, y hemos completado los hidruros no metálicos y los compuestos especiales. Es bastante para el día de hoy. Máster, una pregunta. Disculpe, ¿cómo quedaría la nomenclatura de esto? La nomenclatura de stock tiene óxido, a ver, el tetra es para el 4, este de aquí, este de acá es para el 6. El hepta es para el 7. El 6 es para la nomenclatura del 6 es Hexa. sexta, ¿no? Sexta, oxo, selénico. Hexaoxoselenato. Hexaoxoselenato. Y entre paréntesis viene el 6. Siempre esa nomenclatura de stock va a empezar con la valencia con la que trabaja. Por ejemplo, el sulfúrico, ¿a qué familia pertenece? Dayana Suárez.
El sulfúrico. Valencia 2. Ico. ¿Con qué trabaja? ¿Con qué valencia trabaja el azufre? Sulfúrico es azufre. Ah, es 6. 2, 4, 6. Y si dice Ico, entonces es 6. 6. Trabaja con 6. Eso es septa. De ahí viene la palabra oxo. Siempre llega la palabra oxo. Y finalmente tiene el nombre del elemento no metal con la valencia encerrada entre paréntesis. Ahora, es importante, finalmente, en este tipo de compuestos, ver con qué numeración queda el oxígeno. Porque según esa numeración del oxígeno, yo ahí también trabajo para determinar la nomenclatura de Stokes. Por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, queda H2SO4. La señorita Coraima tardísimo se ha conectado. Ya cuando nos estamos yendo. Por ejemplo, veamos ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Trabaja con 2, 4, 6. Y si dice que es ICO, entonces trabaja con 6. S6 O2. Entonces esto significa S2O6. Puedo simplificar. Y a esto le sumo el agua. Entonces la reacción final queda azufre O4, 2. Entonces con este 4 yo me dirijo para la nomenclatura de Stokes. Con este 4. Y mi nomenclatura de Stokes empieza con tetra. La nomenclatura de Stokes. Tetra, oxo, sulfúrico. Miss, pero en la otra... La otra era sulfurato, ¿no? Sulfurato. Pero sulfurato... Pero usted dijo que en el ácido perclórico era heptaoxoclorato. Entonces, el primero obedece al número de oxígeno. El segundo es oxo. Y el tercero, el nombre del elemento. Y al final, la valencia con la que trabaja. En este caso, 6. De esa manera se puede guiar para armar la nomenclatura de Stokes. Por ejemplo, en el cloro, en cambio, teníamos la valencia con 7.
En el cloro se trabajaba con la valencia con 7 y empezaba con hepta. Bien, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Ya solamente para el tema de formulación, lo único que nos faltaría son los meta, piro y orto. De ahí en adelante vamos a trabajar ya, porque en realidad me interesaba mucho con ustedes tocar la formulación química. Esto es muy importante para la carrera. Y vamos a avanzar un poco con algunos problemas pueden ser de conversiones, de gramos a moles, lo que es molaridad. Vamos a avanzar en esa línea, ¿no? Máster, disculpe que la interrumpa, pero hay algo que no me quedó claro. Sí, diga. Usted dijo que en el ácido perclórico la nomenclatura de Stock era hepta, oxoclorato, y hepta es de 7 y en la fórmula salió HClO4, o sea, también sería tetra entonces. ¿Es hepta o es tetra? En el caso del azufre, tenemos el tetra. En el caso del azufre. Eso voy a chequear. Eso voy a chequear para que se haga más sencillo de ordenar. Sí, porque la nomenclatura de Stock de los ácidos oxoácidos no me quedó tan clara. Pero es solo la nomenclatura de Stock, ¿verdad? Sí, solo es la nomenclatura de Stock. Ajá. Sí, es solo la nomenclatura de Stock. Eso voy a chequearles para poder en la siguiente clase poder explicarlo de una mejor manera. Porque ya, mis, gracias. En el caso del ácido sulfúrico, está como ácido, está exactamente como ácido tetra oxosulfúrico, 6. En el caso del ácido sulfúrico, tetra oxosulfúrico 6. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Si no hay alguna otra pregunta, por favor, prender las cámaras para hacer la fotografía del curso. Bien, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Pónganse a hacer, por favor, las tareas.